Ejercicio guiado número 49. Acceso a base de datos JTable. Bien, como se ha estudiado en programas anteriores, se puede extraer datos de la base de datos a través de consultas SQL del tipo select. Los datos extraídos se almacenan en objetos del tipo resultSet. Luego solo hay que analizar el contenido del objeto resultSet para extraer los datos que contiene y trabajar con ellos. En programas anteriores hemos extraído los datos del resultSet y los hemos presentado en un JOptionPane o en un JTextPane. Sin embargo, una mejor opción para presentar el contenido de los resultSet es usar objetos del tipo JTable, ya que estos objetos tienen forma de tabla. En este programa se estudiarán los objetos JTable sin tener en cuenta a las bases de datos. Una vez que entendamos el funcionamiento de los objetos JTable, los usaremos en posteriores programas para presentar dentro de ellos el contenido de consultas SQL. Vamos a crear un nuevo proyecto. El nombre de este proyecto será bdjtable. Bien, ahora lo que vamos a hacer en nuestro paquete predeterminado será agregar un nuevo formulario JFrame. Este formulario va a tener el nombre de ventana principal. Aquí tenemos nuestro campo. Y en lo que vamos a hacer a continuación es agregar un objeto JTable. Ahí lo tenemos, es un objeto JTable. El nombre del objeto JTable será simplemente tabla. Bien, pues este objeto que se acaba de introducir tiene por defecto 4 columnas con los nombres título 1, título 2 y título 3. Hay que tener en cuenta que el JTable está dentro de un JScrollPane, así es que no hay que equivocarse al momento de cambiarle el nombre. Bien, les decía que tiene 4 columnas, título 1, título 2, título 3 y título 4, y contiene 4 filas vacías. En esta parte podemos ejecutar el programa para ver el funcionamiento del objeto tabla. Bien, pues podemos hacer clic sobre cada una de las filas o columnas y podemos introducir cualquier texto en cualquier fila o columna. Bien, aprenderemos ahora a configurar determinados aspectos de la tabla que vamos a usar. Para ello el constructor debemos añadir una llamada al constructor a un método llamado preparar tabla que programaremos a continuación. Bien, ya hicimos la llamada. Ahora vamos a programar este método. Bien, ahora sí es la parte de programación del método llamado preparar tabla. Lo que vamos a hacer es crear un vector, declarar un vector del llamado títulos, del cual le vamos a asignar los siguientes componentes. El primer componente será nombre. Es importante mencionar que estos componentes deben ir entre llaves.
y cada uno de ellos también debe ir separados por comas. El primero es nombre, posteriormente tenemos el de apellidos, coma, teléfono, edad, luego ciudad, cerramos las llaves y el punto y coma. Posteriormente vamos a poner tabla, donde m es igual a new default table model. Ponemos null y la variable títulos. Luego tabla.setModel. Vamos a agregar un import. Y aquí lo que nos dice que el parámetro m no ha sido creado. Tenemos una serie de errores. Lo que nos hace falta es agregar al área de clases un default table model con el nombre m. Bien, ya lo tenemos agregado. Pues la primera línea del código define un arreglo de tipo string con los títulos de la tabla, es decir, con las columnas de la fecha. A continuación se construye un objeto del tipo default table model, o dicho de otra manera, un modelo de tabla. El objeto m está declarado como variable global. Después hay que recordar la existencia de objetos en Java que contienen un objeto modelo encargado de contener los datos del objeto. Un ejemplo de ellos son las listas y los combos, que son cuadros desplegables. Para definir los datos contenidos en el objeto, primero habría de definir el modelo y luego asignarle el modelo al objeto. Aquí tenemos la ejecución del programa, tenemos nombre, apellidos, teléfono, edad y ciudad. Observamos que se ha creado una tabla vacía con 5 columnas correspondientes al vector de títulos. Ahora lo que vamos a hacer es añadir un botón a la ventana con el texto nueva fila, el cual llamaremos btn nueva. Aquí tenemos el botón, le vamos a poner el texto nueva fila. Y el nombre de la variable será btn nueva. Bien, pues dentro del botón vamos a programar lo siguiente en su import, perdón, en su action perform. Vamos a poner que m es igual a default table model. Lo que vamos a hacer es añadir una nueva fila en blanco a la tabla.
Posteriormente, la primera línea va a ser la que va a recoger el modelo de la tabla a través del método getModel. Bien, ya añadimos una nueva fila en blanco a la tabla. La primera línea va a recoger el modelo de la tabla a través del método getModel. El modelo es recogido en la variable global m que creamos anteriormente. Es necesario realizar un cast a la hora de asignar el modelo de la variable m. El resultado de esa instrucción es la que devolvemos a tener disponible el modelo de la tabla en la variable m y por lo tanto podemos manipular los datos contenidos en la tabla a través de esta variable. Ahora se usará también, por ejemplo, el modelo m para añadir en la fila en blanco de la tabla. También a través del método addRow vamos a añadir una nueva fila correspondiente a los valores del vector. Le damos clic en nueva fila y vemos que se van agregando una gran cantidad de filas. Para entender mejor el funcionamiento de esta inserción de filas en la tabla, vamos a añadir otro botón llamado btn nuevo elemento. El nombre de la variable será btn nuevo elemento. Ya le cambiamos el texto nuevo elemento. Lo que vamos a hacer es entrar a su action performance. Vamos a programar lo siguiente. Lo que le vamos a hacer es declarar un vector llamado fila elemento del tipo string y le vamos a agregar varios componentes. Por ejemplo, le vamos a poner Juan, coma, López, posteriormente un número que viene siendo el teléfono, la edad y ciudad. Posteriormente con el método addRow vamos a agregar este elemento a la fila, agregar fila. Podemos observar que el código es parecido al anterior, solo que en este caso se añade una fila correspondiente a un vector relleno de datos. Eso quiere decir que cuando se añada a esta fila al modelo aparecerán los datos del vector. Vamos a ejecutar el programa y vamos a comprobar su funcionamiento. Observaremos que al pulsar el nuevo botón aparecerán filas rellenas. Agregamos nueva fila, posteriormente nuevo elemento, vemos que se van llenando de nuevo elemento, posteriormente nueva fila, el nuevo elemento. La diferencia es que el nuevo elemento va a tener ya información en cada uno de de las columnas ya establecidas. Bien, pues seguimos experimentando con la tabla. Ahora vamos a añadir un botón para eliminar una fila. Vamos a agregar un JButton.
Le vamos a poner el texto de eliminar fila. El nombre de esta variable será btn eliminar. Bien, pues este botón va a eliminar la fila que esté seleccionada en ese momento. Para ello vamos a programar el siguiente código en su action performance. Declaramos una variable entera llamada filas cell. Usamos el método getSelectRow. Posteriormente con un if vamos a decir que si fila cell es igual a -1, vamos a mandar un JOptionPane, un mensaje con el texto no hay ninguna fila seleccionada. Posteriormente, de lo contrario, vamos a remover esta fila, vamos a borrarla. Eso se va a hacer con el uso de un método llamado removeRow. Ahí lo tenemos, el método removeRow. Agregamos el import para el JOptionPane. Bien, pues analizando este código, en primer lugar se usa un método que poseen los objetos JTable llamado getSelectRow, que nos dice el número de la fila que está seleccionada en ese momento. Si no hubiera ninguna fila seleccionada, el método getSelectRow devuelve el valor -1. Eso lo usamos en el if que vemos a continuación, eh, para mostrar el mensaje de error diciendo que es necesario seleccionar la fila que se va a borrar. En el caso de que haya seleccionado alguna fila, es decir, que no se haya devuelto el valor -1, entonces efectuemos el borrado. Para borrar, cogemos el modelo de la tabla y usamos el método llamado removeRow para borrar la fila seleccionada. Posteriormente vamos a ejecutar el programa y vamos a ver el funcionamiento del botón eliminar. Agregamos un nuevo elemento, nueva fila, varios elementos, varias filas. Si le damos a eliminar fila, nos dice que no hay ninguna fila seleccionada. Le damos a aceptar, ahora seleccionamos una. Le damos a eliminar fila, veamos cómo se van eliminando. Tenemos otra vez que no hay ninguna fila seleccionada. Seleccionamos una. Y así es como se van borrando cada una de las filas que han sido ingresadas. Bien, vamos a seguir aprendiendo nuevas cualidades de las tablas. Vamos a añadir lo siguiente a la ventana. Vamos a agregar una etiqueta con el texto valor. A este le vamos a cambiar en su propiedad de borde. Le vamos a poner un borde de línea, line border. Bien, ahí lo tenemos.
Y vamos a ensanchar un poco más el JFrame. Y lo que vamos a hacer a continuación es agregar un JLabel más. Esto va a contener el texto fila. Esto no es importante, no es nada interesante cambiarles el nombre de la variable, ya que no será un uso, simplemente son indicadores. Después call para columna, y vamos a agregar un botón con el texto ver valor. Una vez hecho esto, tenemos ahí lo que es los cuadros de texto. Son dos cuadros de texto, uno para fila y otro para columna. Se mueven. Bien, ahí lo tenemos. Lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre a cada una de las variables. Al de fila le pondremos txt fila, posteriormente al de columna le pondremos txt columna. Al botón le pondremos btn ver valor. Finalmente a la etiqueta le pondremos el texto a su variable, le pondremos etivalor. Antes vamos a ir al action performer. En su action performance se pretende que el usuario introduzca un valor a la fila y la columna, por ejemplo fila 3, fila 4, columna 4, y al pulsar el botón ver valor aparecerá en la etiqueta valor el contenido de la casilla situada en la posición 3, 4, fila 3, columna 4. Si vamos a programar lo siguiente en este botón, declaramos dos variables del tipo int, fila y columna, y uno del tipo string llamada valor. En un tree vamos a recoger los valores de los cuadros de texto fila y columna. Tenemos el de fila y recogimos el valor de la fila con el método getText de txtFila. Posteriormente de txtColumna vamos a recoger el valor de la columna y el número que se ha introducido en la columna con el método getText.
Vamos a extraer también el modelo de la tabla y vamos a usar el método llamado getValue. At Este nos va a permitir extraer el valor de una casilla de la tabla indicando la fila y columna de esta celda. Ese resultado se estará almacenando en una variable llamada valor del tipo cadena que fue declarado anteriormente. Vimos que fue necesario realizar un cast. Y una vez que extraímos el valor de la celda de la posición fila y columna, este se coloca en la etiqueta etivalor. Cerramos el DRI con un cache en caso de que haya algún error. Al momento de hacer esta operación nos va a mandar un código de error al recoger el valor. Bien, ahí tenemos todo este código. Es necesario corregir este error. Bien, ya lo tenemos. Como vimos, recogimos los valores introducidos en los cuadros de texto en la fila y columna y se convierten en enteros. También extraímos el modelo de la tabla que se usa el método llamado getValueAt. Este método permite extraer el valor de la casilla de la tabla indicando la fila y columna de esta celda. El resultado lo hemos almacenado en una variable llamada valor del tipo cadena. Es necesario realizar también un cast. Ahí lo tenemos. Finalmente, una vez extraído el valor de la celda de la posición fila columna, este se coloca en la etiqueta etivalor. Bien, pues este código es susceptible a dar error. Por ejemplo, si el usuario introduce unos valores de fila y columnas incorrectos, pues eso se ha incluido dentro de un try catch. Vamos a ejecutar el programa y vamos a añadir varias filas. Haremos nuevo elemento, nueva fila. Vamos a poner incluso un nuevo valor. Víctor Bautista. Una edad. Y Ciudad Valles. Posteriormente vamos a indicar una fila. Nos falta, vamos a programar también el botón introducir. Agregamos un botón con el texto introducir que se llama btn introducir y una etiqueta con un cuadro de texto con el nombre de la variable txt nuevo valor. Se pretende lo siguiente: el usuario introducirá un valor de fila y columna en los cuadros de texto correspondientes, luego el usuario introducirá un valor en el cuadro de texto txt nuevo valor, finalmente se pulsará el botón btn introducir. El resultado será que se introduce un valor escrito en la posición de la tabla indicada por la fila y columna introducida. Para hacer esto vamos a programar esto que estamos viendo en el Action Performance del botón btn introducir. Vemos que lo primero que se hizo es extraer de los cuadros de texto la fila, la columna y el valor. La fila y la columna son convertidas a enteros. Luego extraímos, así como siempre se ha hecho, el modelo de la tabla y se usa el método suyo llamado setValueAt que permite introducir un valor en una celda de la tabla. Concretamente se introduce un valor escrito por el usuario en la celda
con fila y columnas indicadas. Este código va a ser susceptible a tener errores de ejecución, por ejemplo que el usuario introduzca un valor equivocado en la fila y columna, por eso se ha rodeado de un try catch. Bien, ahí ponemos el catch y vamos a mandar a un JOption pane. En caso de que haya algún error, un mensaje de diálogo con el texto error al introducir el valor. Bien, ahí se tiene. Pues ya se extrayeron de los cuadros de fila la fila, columna, de los cuadros de texto la fila, columna y el valor. Ya se convirtieron a enteros la fila y columna. Ya se extrajo el modelo de la tabla y se usó el método llamado setValueAdd. Vamos a verificar el funcionamiento de este programa. Vamos a añadir nuevas filas. Le vamos a introducir valor. Le pondremos Ciudad Valles. Y vemos que nos los introduce en la fila 2, en la columna 4. Hay que recordar que la numeración de estas filas y columnas empiezan del valor de 0. Es por eso que se ve en la tercera columna, pero en realidad es 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Bien, pues es así como concluye este programa, tomando en cuenta que existe una clase llamada JTable que permite crear objetos de forma de tabla. Estos son ideales para manejo de base de datos que seguiremos viendo a continuación. Y también será necesario construir su modelo y asignárselo a la tabla. Y, y prácticamente tiene varios métodos que pueden ser utilizados para añadir nuevas filas, eliminar filas, extraer datos o añadir datos a la celda de las tablas. Pero hasta el momento es así como concluimos el funcionamiento de este programa probando unos métodos que ya teníamos programados.